Era un niño que empatizaba muchísimo, era un niño con una curiosidad de conocimiento bestial y tenía ese punto de personalidad muy marcada, ¿no? Entonces yo me hacía muchas imágenes, ¿no? Y muchas estructuras de lo que podía dar de sí nuestro hijo y cómo podía ser de más mayor y lo que necesitaría. Me preocupaba que fuera tan inteligente porque quería que fuera más normal, pero era eso, proyectaba mucho sobre cómo sería su vida. Iván empezó a mostrar síntomas de que no estaba bien porque siempre se ponía malito de cosas. Los demás tenían las cosas típicas de colegio, de infantil, ¿no? Y ya de bebé incluso. Y él siempre hacía todo como muy exagerado. ¿Vale? Era siempre un resfriado normal, un niño de mocos 4 días, no, era 2 días de mocos ya tenía una infección, ya siempre todo reaccionaba mucho más fuerte, ¿vale? De lo que otros niños podían estar. Hubo un momento que Iván empezó a perder peso, a decir que tenía mucha sed, que estaba muy cansado y que solo quería beber. Ese día recuerdo perfectamente, era un 20 de enero, porque eran las fiestas de San Sebastián de Palma, porque nosotros vivíamos en Palma de Mallorca, y ahí se empezó, cuando llegamos a casa ya empezó a ponerse malito, con fiebre, y le llevé al médico y el médico dijo que si tenía una infección, que si tenía otra. Ahí empezó ya a desencadenar muchas cosas raras y que no cuadraban. Al final le diagnosticaron lo que es una diabetes insípida, que es la falta de segregar una hormona que controla el líquido en el cuerpo. Entonces él solo bebía y hacía pipí, pero en las 24 horas del día. Es decir, bebía 10-15 litros de agua y podía hacer pis 20 litros de pipí. Entonces ahí ese verano ya se adelgazó mucho, solo bebía, no comía y no respondía al tratamiento que le daban sobre ese diagnóstico. Entonces yo busqué un especialista sobre ese trastorno endocrino que en teoría nos decían que tenía, y encontré un médico español, un endocrino español que estaba en Estados Unidos, en Boston. Me puse en contacto con él, dijo que se venía a España, a Barcelona, a trabajar, y que le quería ver en Barcelona porque no le gustaba cómo estaba respondiendo a lo que supuestamente era un problema endocrino. Cogí yo el niño, me fui a Barcelona a una consulta normal y corriente, un endocrino, y cuando lo vio dijo que había que ingresarlo y que no le gustaba lo que estaba viendo y que había que investigar. Entonces preparamos todo para el ingreso, volvimos a Mallorca, preparamos todos para el ingreso, fuimos a ingresar, hicieron una resonancia y el endocrino me vino a ver y me dijo que él se retiraba, se quedaba en segundo plano y que iban a venir a verme los oncólogos y los neurocirujanos. La verdad que me había puesto en situaciones varias, pero no oncología y neurocirugía, porque en la resonancia había un tumor en el cerebro, justo en la hipófisis, que era el que indicaba que eso había que saber qué pasaba y que había o sacar el tumor o saber qué pasaba, pero que ya no era un tema endocrino, que era un tema más grave. Los neurocirujanos decidieron que no entraban en cirugía porque el tumor no era suficientemente grande para invadir partes más importantes del cerebro y que con la quimioterapia podría reducirse, y biopsiar, porque Iván tenía muchos problemas de piel,
y biopsiaron un trocito de piel de una pupita que tenía en el cuerpo, y a través de esa biopsia pues supieron qué cáncer tenía, que es un nombre maravilloso, difícil de aprender, que es histiocytosis de células Langerhans, y que bueno, es una enfermedad, un cáncer oncológico pediátrico, que es uno de cada 250.000 niños en el mundo lo tiene, y bueno, pues nos había tocado la lotería, y ahí empezamos. A pesar de que no tengo tanto tiempo con Iván, como el tiempo que él tiene con esta enfermedad, ha sido difícil. Lo único es que la manera en que ellos los ven y lo toman, pues te hace a ti verlo de otra perspectiva. Es que yo creo que no hay más palabras. O sea, ves la vida totalmente de otra manera desde que lo conoces a él. El día a día de Iván en la actualidad es un poco difícil, la verdad. Con el pasar de los años, pues con la enfermedad ya ha deteriorado mucho, pero Iván irradia mucha luz. La verdad que es un ser único, y yo creo que eso te hace ser lo más llevadero. O sea, las ganas que él tiene de vivir, ¿sabes? Yo creo que eso lo hace más llevadero. El arte de la enfermería es acompañar al paciente. Por ejemplo, en el caso de Iván, que es un paciente paliativo, es decir, que o sea, no hay como esperanzas de vida. En este caso es acompañarlo a llevar la enfermedad, a llevar el duelo que él lleva, porque por más que sea es un duelo, pero es muy bonito porque he aprendido muchas cosas, así como él también ha aprendido cosas de mí, y es eso, acompañarlo hasta el final y hacerlo que no sea difícil. Creo que el tiempo hay que aprovecharlo, es lo que me ha enseñado él, y que la esperanza tiene que ser también una compañera de vida, ¿no? y que nos acompañe siempre, porque creo que tampoco se puede vivir, ¿no? sin ella. Entonces, como ser más conscientes del tiempo que tenemos y de poder aprovecharlo, y que la esperanza también es como nuestra compañera de viaje, ¿no? Bueno, yo puedo hablar un poco desde el arte terapia, que es lo que yo hago, ¿vale? Y también un poco hablar de que trabajo para Arte Paliativo, que es una organización que lleva desde el 2016 acompañando a personas que conviven con una enfermedad a través del arte terapia. Y bueno, tenemos como dos tipos de intervención, una en contexto hospitalario y otra en domicilio. Entonces, en este caso sería, bueno, con Iván a domicilio. Y bueno, se trata de sesiones semanales que duran como máximo 1 hora, en las cuales pues bueno, pues de alguna manera el arte se usa para poder expresar emociones difíciles, para poder, no sé, gestionar un poco lo que a la persona, ¿no?, le sucede en cada momento. Intentamos partir de la base que, bueno, que partimos de lo que hay, ¿no?, de cómo se encuentra la persona en ese momento, de qué siente, o sea, todas las ideas, sentimientos, pensamientos, estados anímicos son bienvenidos. Entonces esa es como la base de la que partimos. Intentamos pues eso, pues a través de las artes, ¿no?, abrir como un canal de expresión y comunicación para que la persona pueda de alguna manera sentirse mejor. Nosotros nos reímos mucho, me enseña mucho el humor como herramienta para la vida, ¿no?, tanto para las cosas buenas como para las cosas un poquito más complicadas, ¿no? Es el humor y la vitalidad también, ¿no? Es una persona súper vital, súper alegre y me gusta porque es muy detallista, ¿no? Está pensando en cómo el brillo del sol, cómo poder representarlo, es como minucioso y meticuloso.
y es muy creativo también. Le encantan los lobos, le encanta el universo, el cielo, las estrellas, los planetas, ¿no? Tiene como muchos intereses muy chulos y me está enseñando también mucho. Iván y yo hemos aprendido mutuamente, yo creo que a tener una bonita amistad. Él me ve como su amiga, yo creo que es su mejor amiga, y yo lo veo como si fuera mi hermano menor. Y pues si me pide consejos, me cuenta sus cosas, y al principio sí era una persona que cedía mucho a sus peticiones porque, claro, estaba empezando con él, no lo conocía tan profundo, pero luego al pasar de los años pues ya he aprendido que, o sea, también hay que darle un alto a veces a sus peticiones y todo, pero la verdad que bien, no tengo nada que decir negativo porque he aprendido a llevarlo. Y yo creo que lo principal es tenerle paciencia. Está en un hospital, pero está en casa. Es decir, tenemos los recursos que tiene un hospital, pero los tenemos en casa. Y eso es un valor añadido a la calidad de vida, pero muy, muy alto, porque pensar que Iván ha pasado prácticamente más de la mitad, por no decir casi toda su vida, entrando y saliendo de hospitales. Entonces, el no tener que movernos y no tener que ir a hospitales y pasar consultas y horas de esperas en los hospitales, eso le aumenta la calidad de vida, y eso es un derecho reconocido fundamental para la Organización Mundial de la Salud, que los niños y las personas que están en cuidados paliativos pueden ser atendidos en domicilio. Iván, por suerte, vive en Madrid ahora mismo y eso es posible. Hay que tener en cuenta que eso en España no es equitativo y que depende de dónde vives tienes ese servicio, y es muy poquito. Solo 4 comunidades en España tienen este servicio de 24/7 de atención a domicilio. ¿Cuánto se tarda en escribir un libro? Yo, como preguntaba tantas cosas, digo, bueno, pues el tiempo que le dediques. Entonces me mira y me dice, pues no puedo perder mucho tiempo, voy a ponerme ya. Yo lo miré y le dije, pero va a escribir un libro, pero ¿sabes qué quieres escribir? Y me dijo, todo está en mi cabeza. En ese momento Iván ya no podía escribir con la mano, es decir, había perdido la capacidad de escritura con la mano y hacía con el ordenador, pero también iba muy lento. Entonces con Andoni, que era el voluntario que venía a casa, ¿no? Entonces empezaron a pensar en qué iba a escribir, lo que iba a escribir, y decidió que él iba a escribir lo dijo claramente, que iba a escribir una autobiografía ficticia, y que sería la historia de alguien que se iba a otro mundo diferente para salvar al planeta del mal. Él tenía toda su historia, al menos el croquis de lo que quería la tenía estructurado, ¿no? Y junto con Anthony, luego con Martín, que fue un pedagogo que también le ayudó, y luego contactamos con un guionista, con Carlos Muriana, que le ayudó un poco, y él iba pues dictando lo que era la historia, ¿no? Y empezó pues dictando y saltando y tal, y ahora este protagonista y este otro y tal y que cual, pero quiero que sea dibujado, que no sé qué, que quiero que sea un libro ilustrado, o quizás un cómic. Empezó como si fuera un cómic, le dijimos que un cómic era muy complicado. Entonces, bueno, y empezó ahí, y él dijo que iba a escribir ese libro, y realmente en un curso escolar el libro estaba terminado. Todo empezó con la pregunta de cuándo se tarda en escribir un libro. Cuando mi madre me dijo,
el tiempo que tú le dediques, no teníamos tiempo de perder. Para él la escritura es terapéutica, es una manera de sacar, ¿vale? De sacar lo que piensa, lo que siente, lo que vive, cómo vive las cosas, pero con mucha fantasía. Siempre que hablamos de un libro de Iván, todo el mundo se piensa que es una biografía de un niño enfermo, ¿no? Y que va a contar su historia y cómo la enfrenta a la enfermedad y tal, y luego te encuentras con una historia de aventura, ¿no? Entonces para él escribir siempre ha sido como coger la fantasía y sus emociones y sacarlas fuera, ¿no? Y para él es muy terapéutico. Cuando sabes que Iván vive 24/7 con dolor, que no hay momento con dolor cero, porque para ver dolor cero tiene que estar sedado y él no quiere estar dormido y quiere estar despierto. Entonces aguanta dolor con tal de estar despierto. Entonces yo creo que una de las emociones que saca más cuando escribe, cuando ha escrito, es el dolor. Y cómo sería él o cómo es una persona si no tiene un cuerpo que duele. Entonces puedes hacer cualquier cosa que quieras porque el cuerpo no duele, ¿no? Te puedes caer, te puedes volar, puedes saltar, puedes transformarte en lo que quieras, ¿vale? Porque no duele. No me gustaría, y espero que nadie sienta pena, porque no queremos transmitir pena. Nos gustaría que sintieran vida, esperanza, fuerza, compasión, pero con compasión de amor, de estar, ¿vale? Y que hablaran y contaran a todas las personas que han visto un documental y que existen estas situaciones y que no es un tema tabú y que se llenaran con más ganas de vivir cada día. Nada es del todo imposible y la vida nunca termina, siempre se trasciende.